Hola a todos, soy Ana de Planeta Silhouette y en este vídeo te voy a enseñar cómo he personalizado mi Lightbox con ayuda de mi Silhouette. Para los que no lo conozcáis, las Lightbox son estas cajas de luz que nos permite poner un mensaje personalizado y bueno, pues tiene luz para que resalte más. Las venden en un montón de marcas y de diferentes tamaños. La mía, por ejemplo, es un tamaño A4 y lo que vienen son una serie de rieles y estas piezas con las letras para que podamos poner el mensaje que nosotros queramos. Además de estas piezas de letras, también incluyen alguna serie de iconos, como por ejemplo una almohadilla para los hashtags. Aquí hay por ejemplo un corazón. En la mía venía pues poca cosa, aparte de las letras un par de dibujitos más. Así que se me ocurrió que con la Silhouette podía personalizarlo y crearme nuevos elementos, como por ejemplo estos dibujos que veis aquí. Este sería una bombilla, esto sería un icono que simula lo que sería la caja de luz, o estos corazones, pero sobre todo también para poder utilizar tipos de letras que no sean los estándares que vienen en las cajas de luz, que suelen ser letras en mayúsculas. Se me han ocurrido varias formas de personalizar o de crear estos elementos. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser con las hojas de transparencias, que son hojas tipo acetato, pero que están preparadas para imprimir encima. Podríamos imprimir el texto, recortarlo y ponerlo. Pero bueno, yo he pensado que con la Silhouette una opción que podríamos hacer es utilizar estos materiales que os enseño ahora, que sería un acetato o plástico y vinilo. Así que lo que vamos a hacer es recortar nuestros diseños en vinilo y colocarlos sobre una plantilla de ese tamaño de nuestro acetato. Aparte de estos materiales, he utilizado también un poco de papel transportador que nos va a ayudar a llevarnos el diseño en vinilo sobre nuestra base de acetato. Y luego también yo, cuando trabajo con vinilo, suelo utilizar el gancho, que me resulta muy fácil para pelar, y luego alguna espátula para que sea más fácil llevarnos el diseño y que se pegue bien a la superficie correspondiente. Vamos a ir ahora al programa para diseñar los diferentes elementos, cortarlos y ver cómo hacer este tipo de cosas. Pero yo lo primero que he hecho es tomar de referencia una de las letras originales de la Lightbox, y lo que he hecho es, con ayuda de una regla, medir la pieza original. Así que he cogido una regla y he visto que el tamaño de las piezas originales de mi Lightbox es de 3,5 de ancho por 6,5 de alto. Esto es lo que mide una letra original de mi Lightbox, así que os recomiendo que si vais a seguir este tutorial midáis la vuestra. Y luego, por otro lado, otra medida que es de utilidad es medir justo lo que es el ancho de nuestro Lightbox, que en mi caso es de 30 centímetros. Así, en el caso de que queramos crear piezas como estas, que es toda de una pieza, no la hagamos más largo del ancho de la Lightbox y que luego nos sobresalga por los lados. Así que importante medir las piezas originales para saber el tamaño y luego también el ancho de la caja de luz. Así que ahora vamos al programa para diseñar los elementos. Voy a comenzar dibujando los elementos que me sirvan de guía o de márgenes para colocar mis diseños. En principio no me voy a preocupar de lo que serían los ajustes de página, y luego ya después, cuando vaya a cortar, ya veré qué tamaño le doy a mi página y si necesito seleccionar tapete de corte o no. Así que, como digo, vamos a dibujarnos primero las piezas sobre las que van a ir colocados nuestros diseños y que además vamos a cortar en acetato. Así que selecciono la herramienta de rectángulo, hago clic en el espacio de trabajo y me voy a dibujar un rectángulo. No os preocupéis del tamaño, porque ahora vamos a seleccionarlo y en la ventana de escalar le vamos a dar el tamaño exacto de las medidas que hemos tomado. Quito bloquear aspecto para poder cambiar cada uno de estos valores individualmente, y le voy a dar un ancho de 3,5, que es lo que mide el ancho de mi pieza original, y el alto de 6,5. Así que esto que tengo aquí ya sería el equivalente a las piezas individuales de mi caja de luz. Ya podría colocar aquí algún diseño y cortar esto en el plástico, y luego el diseño que veremos que lo vamos a cortar en vinilo. Pero bueno, para no tener que cortar las piezas individualmente, si vamos a querer colocar una frase, por ejemplo, lo que podemos hacer es cortar una pieza de acetato del ancho que tenga nuestra caja de luz. Así que voy a duplicarme esta pieza, voy a hacer control C, control V, si tenéis Mac hacéis command C, command V, y en este caso a esta pieza, en lugar de darle este ancho de la pieza individual, voy a darle todo lo que corresponde al ancho de mi caja de luz. Así que le voy a dar 30 centímetros de ancho.
Y esta pieza que tenemos aquí sería el equivalente a la primera línea de mi caja de luz. Si queremos que nos resulte más fácil diseñar, lo que podemos hacer es simularnos aquí directamente nuestra caja de luz. Seleccionamos este cuadrado grande, hacemos control o command si tienes Mac y la flecha hacia abajo del teclado y veis que ya tenemos dos líneas. Para hacer la tercera seleccionamos control o command, flecha hacia abajo del teclado y ya sería cada uno de los marcos de cada una de las líneas de mi caja de luz. Ya podemos colocar aquí los diseños que queramos. Luego ya veremos si los cortamos en piezas individuales o si lo cortamos directamente con una pieza de todo este ancho. Yo lo que voy a hacer es escribir unos textos, así que selecciono la herramienta de texto, hago clic en pantalla y la primera palabra que voy a poner es personaliza. La voy a colocar aquí para ir haciéndome una idea de cómo va a quedar el diseño. Voy a copiar y pegar esto, perdón, esto no, el texto, hago control C, control V, hago doble clic para editarlo y escribo la segunda palabra que va a ser tú. Y de nuevo control C, control V o command C, command V si tenéis Mac. Y aquí voy a poner Lightbox. Voy a seleccionar estas dos primeras palabras. Lo que he hecho para seleccionar ambas es hacer clic en una, pulsar tecla de Shift o mayúscula del teclado y hacer clic en la segunda. Voy a cambiar el tipo de letra y voy a seleccionar una letra mayúscula que es Bebas New y que es una fuente gratuita. Voy a aumentar el tamaño. Y voy a ponerlo así. Y luego para esta tercera palabra voy a seleccionar otro tipo de letra. Voy a coger una que se llama Girlfriend. Y voy a redimensionarlo también para que quede del tamaño de el marco. Y así ya estaría. Bueno, en el caso de este texto que tenemos aquí abajo, vemos que las letras no están fusionadas unas con otras, con lo cual nos cortaría una serie de cosas un poquito raras, así que en estos casos lo que hacemos es seleccionar el texto, irnos a las opciones de modificar y fusionar. En mi caso quedan aquí unas piecitas sueltas que voy a borrarlas. Selecciono ambos elementos y lo que voy a hacer es agruparlos para no perder el punto de la i. Le doy a agrupar. Y este sería el diseño que yo quiero. En mi caso este texto no me gusta demasiado porque me sigue pareciendo muy grueso, así que voy a ir a desplazamiento y voy a hacerle un desplazamiento interno para que me quede un poquito más fina. Le doy a aplicar. Todo esto lo voy a agrupar con control G y ahora voy a borrar lo que tenía en un principio y me voy a dejar este texto. Bueno, pues como veis podemos poner cualquier tipo de texto personalizado que nosotros queramos y por supuesto vamos a poder también poner otro tipo de elementos como iconos o dibujos. Lo más sencillo es buscar en internet imágenes en blanco y negro de iconos y trazarlos en el programa e incluirlos. Voy a hacer un par de ejemplos, me voy a ir a combinar y voy a utilizar esta bombilla y este corazón, que son imágenes, como digo, que he descargado de internet. Como son imágenes, no vienen preparadas para cortar y lo que hay que hacer es trazarlas. Voy a la herramienta de trazado, selecciono área de trazado y las imágenes en blanco y negro son muy facilitas de trazar. Yo lo que hago es quitar el filtro alto, bajar escala y darle a trazar. Y veis que ya la tenemos lista. Y ahora voy a hacer lo mismo con el corazón, que también como es de un solo color también va a ser muy fácil trazarla. Quito filtro alto, si veis que no se marca porque es un color más clarito, subís el umbral, en mi caso no hace falta, bajo escala, trazar. Y esto no lo quiero y lo voy a borrar. Pues esto lo podemos hacer con cualquier imagen, como digo, que no sean muy complejas, que luego hay que pelarlas en vinilo. Y bueno, podríamos, por ejemplo,
tener piezas así con corazones. Yo lo que voy a hacer es incluirlos en mi diseño, luego ya veré si los corto individualmente o no. Voy a hacerme una copia para hacer un corazoncito un poco más grande. Selecciono estos dos elementos. Muy importantes las herramientas de alinear para que nos quede todo perfecto. Voy a juntar esto un poco más. Y voy a hacer esto al otro lado, así que me vengo a las herramientas de replicar y le doy a reflejar a la izquierda. Las muevo con las flechas del teclado y ya las tendría aquí. Y bueno, por último voy a aprovechar esto que también lo he diseñado. O bueno, más bien lo he trazado. Y lo voy a poner como parte de la última línea. Podéis incluir cualquier tipo de diseño, como digo, cualquier tipo de dibujo. Yo, por ejemplo, para este otro lado, para que quedase un poco más compensado, lo que he hecho es dibujar con una serie de rectángulos una especie de lightbox en pequeñito para ponerlo aquí. Bueno, pues este sería mi diseño. Ahora lo único que hay que hacer pues es colocar bien los elementos. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es utilizar las herramientas de alinear para que todo quede con el mismo espaciado de un lado y otro. En este caso, este texto está todo junto. Voy a desagrupar. Esto ya es un poco al detalle para dejarlo un poquito más bonito. Bueno, pues ya lo tengo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a cortar esta pieza entera. Luego, en este caso, en lugar de cortarlo así, voy a cortar piezas individuales. Voy a cortar, por ejemplo, el tú por un lado. Me voy a hacer otro recuadro. Y voy a cortar estos corazones también. Los voy a cortar juntos, así se me queda ya de esta manera. Por otro lado, cortaría esto. Esto puedo apurarlo, no hace falta que lo corte tan grande. Y luego en el caso de la parte de abajo voy a colocar, pues, voy a dividirlo en estas piezas. Es cuestión de ir duplicándose los cuadrados, no modificar lo que es el alto, que es lo más importante. El ancho, como digo, sí que se puede. Bueno, pues esto es lo que voy a recortar. Como digo, podríais hacer cada pieza individualmente, pero a mí me resulta más cómodo hacerlo así. Y en el caso de que sean frases que vamos a tener así para usarlas muchas veces, pues no pasa nada. Y siempre podemos retirar el vinilo y volver a usar las piezas, que ya lo veremos más adelante. Bueno, pues este es mi diseño. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Bueno, esta pieza la voy a borrar. Bueno, pues tengo que cortar estos marcos en lo que sería el acetato y luego todos estos textos en vinilo. Así que me voy a crear un nuevo documento que es donde voy a cortar el acetato. Voy a cortarlo, ahora sí me voy a preocupar de los ajustes de página. Voy a cortarlo con el tapete de corte, así que me aseguro que está seleccionado el que corresponde a mi máquina. Y en mi caso, el tamaño de la hoja de acetato que tengo es un A4. Así que voy a cortarlo en A4. Lo voy a colocar en apaisado, así que configuro mi documento. Y lo que voy a hacer es traerme todas estas piezas voy a hacer control C, me vengo aquí, control V y todas estas piezas las voy a cortar en el acetato. Así que las distribuyo ya para aprovechar mejor el material. Otra cosa que podemos hacer es rellenar los huecos con piezas individuales si queremos. Voy a hacer una copia de este, le puedo dar las medidas que decíamos al principio
Esta sería 3,5. Y aprovecho también este huequito. Esto es lo que voy a cortar en acetato. Ahora configuraré los ajustes de corte para cortarlo en acetato, que en mi caso tengo ya una configuración que incluye aquí para el acetato que yo uso, que lo corto al 6, con la cuchilla al 6, velocidad 3, bueno, en este caso se podría subir porque son solo líneas, y grosor 33 con doble corte. El doble corte lo suelo poner por si no se ha terminado de cortar a la primera, pues que se corte a la segunda. Y luego por otro lado tendré todo esto que lo cortaré en vinilo. Así que en este caso tendríais que configuraros el documento en función de si lo vayáis a cortar con tapete de corte o no. En mi caso voy a cortarlo con el tapete porque tengo unos trozos sueltos de vinilo, así que voy a dejarlo así. Y nada, solo nos quedaría colocar los materiales en el tapete de corte y empezar a cortarlos y luego pegar el vinilo sobre el acetato. Ahora que ya tengo cortadas tanto las piezas de acetato como mi vinilo, lo que voy a hacer es, con ayuda de un poco de papel transportador, voy a ir pasando cada una de estas partes a su pieza correspondiente de acetato. Ya tengo las letras en el transportador y ahora centradito lo coloco sobre la pieza de acetato. ¿Veis? Ya tendría la primera pieza y como vemos iría perfectamente sobre nuestra caja de luz, así que voy a hacer lo mismo con el resto de piezas. Bueno, y una vez que tengo todas mis piezas cortadas y ensamblados los vinilos sobre los acetatos, lo único que me quedaría es colocarlos sobre mi caja de luz. Y ya estaría lista. Os voy a enseñar otros ejemplos que he hecho, por ejemplo, pues unos corazones, esto es un lápiz, unas navecitas, unas tijeras, un me gusta. Son varias cosas que he hecho y otras frases que me he hecho pues para personalizar mi Lightbox de la forma que yo quiera. Así que como veis es muy versátil, podéis poner lo que queráis, no solo se puede hacer en vinilo negro, podéis hacer también vinilos de colores, podéis ponerlos a capas y ya veréis que os va a encantar y que queda de maravilla. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!